Con gran esperanza, la Convención Constituyente fue instalada en Chile, pero también con la preocupación de los sectores conservadores que no se ven representados en el histórico organismo que redactará una nueva Constitución para Chile. Y efectivamente, la Convención electa por voto popular está dominada por la sociedad civil y con ello también las reivindicaciones históricas de integración y de justicia social. ¿Cómo será el nuevo pacto social chileno y se logrará en un clima de paz? Para hablar de aquello tenemos a una voz autorizada con el especialista en Derecho Constitucional desde Santiago de Chile, el abogado Gabriel Osorio, quien ya está con nosotros en directo, ex integrante de la mesa técnica que dio forma al proceso constituyente. Abogado Osorio, bienvenido a la entrevista en Deutsche Welle. Muy buenos días, Jenny. Muchas gracias por la invitación. Abogado, comencemos inmediatamente. En primer lugar, ¿cómo valora usted la instalación de la convención, incluso con las suspensiones de la inauguración, ese fallo técnico del gobierno que les impidió sesionar en la primera jornada? Bueno, yo más bien celebro la instalación de la Convención Constitucional. Para nosotros es un hecho histórico. Sin embargo, creo que por parte del Poder Ejecutivo no se tomaron las precauciones necesarias para que ésta tuviera un buen inicio. Más bien colaboró a tensionar un poco más una instalación que de por sí es tensionante dado el contexto social, político que tiene Chile, pero además su contexto histórico, que por primera vez en 200 años la gente eligió sus representantes a través de una votación popular y son los constituyentes quienes van a redactar una nueva constitución. Abogado, desde Berlín observamos una gran desconfianza entre los constituyentes y las autoridades de gobierno. ¿Cómo puede afectar esto al desarrollo de la convención? ¿Difícil lograr un consenso cuando no hay un clima de paz? ¿No lo cree? Mire, la verdad es que yo creo que en el seno de la ciudadanía hay mucha esperanza y muchas ganas de que efectivamente se logren los consensos necesarios. Al inicio de la convención, si bien fue un poco accidentada, hubo protestas alrededor, hubo represión por parte de Carabineros de Chile. También celebro la posibilidad de que en muy pocas votaciones se haya logrado instalar una mesa con una amplia votación, pero además que si bien surge una polémica en el país referente a los presos políticos, a los presos de la revuelta, como se les llama, también la Convención Constitucional logró un consenso para sacar una declaración política en principio, manifestando su preocupación sobre estos hechos y sobre la necesidad de que se tramiten los proyectos de ley referentes a indultos, amnistías, entre otros. Y en lo netamente práctico, funcional, ¿cuáles son los instrumentos a los que los propios constituyentes podrían acudir en caso de desacuerdo? Y lo pregunto también porque, por ejemplo, los constituyentes conservadores de Vamos por Chile alegan irregularidades, buscan exigir que se repita incluso una votación en la ampliación de la mesa directiva. Algunos, tengo entendido, también acudirán incluso, o dicen, lo van a hacer a la Corte Suprema. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo lo veo como algo normal que forma parte de las reglas que se dieron en la Constitución para efectos de regular el procedimiento para establecer este proceso constituyente. Quienes sientan que se han vulnerado las normas de procedimiento pueden ir a la Corte Suprema, se establece un quórum de 1/4 de los miembros de la Convención en ejercicio y que esta reclamación es solamente respecto a las infracciones a las normas de procedimiento de la Convención y en caso de que fueran, será la Corte Suprema a través de 5 de sus miembros quienes resolverán los conflictos que se puedan suscitar al interior de la Convención. Por el contrario, a mí me parece que es bueno que si es que se alegan que hay irregularidades o que hay vicios en el procedimiento para la elección de convencional, o sea, para la elección de la mesa o para efectos de determinar, por ejemplo, ciertas declaraciones, puedan recurrir a un tercero, que es en este caso la Corte Suprema, que en Chile goza de prestigio por sus fallos, ¿no es cierto?, por el contenido en materia de derechos humanos y que en este caso puedan resolver los conflictos que puedan suscitarse en el interior de la Convención. A todo esto que usted lo menciona, lo de los quórum, ¿cómo ve usted esa posible reforma de los 2/3, como lo han planteado algunos constituyentes, incluso entre ellos la propia presidenta de la Convención Constituyente, la señora Elisa Loncón, asegurando que el actual quórum deja postergados a varios grupos, sectores, y que incluso el quórum de 2/3 fue instaurado en la Constitución del 80 por Jaime Guzmán? ¿Le parece a usted que sería sano quizás abrir esta discusión? Yo creo que es una discusión que se va a abrir sí o sí. Pero en derecho las cosas se deshacen de la misma manera en que se hacen. Entonces es que
existiese la necesidad de un cambio y si es que existiese un acuerdo político para hacer un cambio en el quórum de aprobación de las normas constitucionales, evidentemente tiene que haber una reforma al procedimiento para elaborar una nueva constitución fijado en la actual constitución de 1980. En este sentido, tiene que reunirse un quórum de 2/3 de los miembros del Congreso Nacional para ello. Es natural también, quiero señalar que es natural que se cuestione el quórum de los 2/3, en primer lugar, por la costumbre que se instauró en la política chilena a partir de la vigencia de la Constitución de 1980, donde existía un tercio que bloqueaba los cambios y que finalmente nos trajo el estallido social. Pero en este caso es distinto, más bien yo creo que va a ser una discusión permanente, pero que se van a ir acomodando las fuerzas políticas y sociales a lograr estos acuerdos. Basta observar, por ejemplo, en la declaración política sacada por la convención ayer referente a los presos del estallido social y que reúne prácticamente los 2/3 de los miembros de la convención en ejercicio. Entonces, es parte de la desconfianza que existe no solamente al interior de la convención, sino en general de la ciudadanía respecto de las instituciones políticas en Chile, y creo que va a ser un proceso arduo, pero al mismo tiempo de sanación, podríamos llamarlo así, para el inicio de una nueva institucionalidad que nos debe dar la Convención Constitucional. Y a todo esto que usted lo menciona, hablemos de los presos, de los detenidos, el estallido social, y el debate está en si la Convención está accediendo a sus facultades con esta declaración que también reivindica, por cierto, a los detenidos en la Araucanía. En su opinión, ¿se está accediendo a las facultades de la Convención? No, en mi opinión, no se está accediendo a la facultad de la Convención porque es una declaración política. Es como un proyecto de acuerdo cuando los diputados le piden al gobierno presentar un determinado proyecto de ley cuando no tienen iniciativa en esa materia. A mí me parece que no se está accediendo. Sí se excedería si es que se planteara, no sé, una suerte de, comillas, ley dictada por la Convención de Amnistía e Indulto, pero me parece que los convencionales, reconociendo en esa misma declaración, cuando dicen que si bien no tenemos las facultades, solicitamos a los poderes constituidos que realicen tales acciones de manera tal de poder dar fin al conflicto respecto a los presos del estallido social. Pero abogado, en ese sentido, si es una declaración... Entiendo, pero si en ese sentido es una declaración política, como usted entonces dice, ¿qué poder tiene cuando ya sabemos hay dos poderes que se tienen que ocupar de esta situación, el Poder Legislativo en Chile y el Poder Judicial? Sí, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo también, porque también tiene iniciativa para poder regular este tipo de circunstancias. Mire, efectivamente la Convención tiene una única misión, que es la redacción de una propuesta de nueva Constitución Política de la República que sea sometida a plebiscito. Sin embargo, tampoco es posible pretender de que la Convención se abstraiga de la situación político-social que existe en Chile, de una enorme tensión donde no existe un acuerdo ni siquiera en las instituciones de cuántos presos hay o de qué personas no se le ha sometido supuestamente a un juicio justo, y es una discusión política válida. La Convención Constitucional tiene por objeto la redacción de una nueva Constitución y no hay nada más político que la redacción de una nueva Carta Fundamental. Entonces, debido a ello que necesariamente los miembros de la Convención Constitucional sienten que tienen que hacerse cargo también de esa demanda en la manera en que ellos pueden, con una declaración política más que legislando, puesto que ellos no tienen las facultades para ello. Señor abogado, hablemos de los dos grandes pilares que impulsa esta convención con su quórum de constituyentes. Hablemos de la plurinacionalidad y la paridad de género. ¿Cómo podrían quedar plasmados esos dos grandes ejes que cambiarán definitivamente a Chile como lo conocemos? Bueno, en nuestra historia siempre se nos señaló que Chile era una sola nación. Y creo que esa circunstancia ha cambiado completamente. Comenzamos a hablar de los pueblos que conforman Chile, y eso necesariamente trae aparejada el reconocimiento, no solamente un reconocimiento simbólico de los pueblos originarios, sino lisa y llanamente hablar de una plurinacionalidad, lo que implica un régimen especial en materia de tierras indígenas. Nosotros tenemos un conflicto de mucho más allá de 100 años entre el Estado de Chile y los pueblos originarios referente a usurpaciones de tierra. También vamos a ese reconocimiento de los pueblos originarios implica la posibilidad de poder regular, ¿no es cierto?, de manera infrarreglamentaria, se pudiese decir, relaciones entre ellos que tengan una potestad normativa, también cierto poder sobre la administración de su territorio. Basta recordar que en Chile ya existe un estatuto especial para Rapa Nui,
en donde existe una gran, ¿cómo se dice? Un gran protagonismo por parte del pueblo Rapa Nui en la regulación, ¿no es cierto? Al menos de la llegada de los turistas a la isla. Entonces, es algo nuevo, pero ya encontramos antecedentes de cómo ha ido avanzando esta regulación. La plurinacionalidad entonces implica un cambio del paradigma en que se ha administrado el país, una subida hacia la institucionalidad de los pueblos originarios y además la paridad de género que se instauró en la Convención Constitucional se va a ver reflejada seguramente no solamente en la conformación del Congreso Nacional, sino también de la excelentísima Corte Suprema, de otros organismos colegiados que conforman el Estado de Chile e incluso pudiesen exigir, ¿no es cierto?, normas paritarias respecto a la conformación de organismos colegiados de carácter privado. Abogado, nos quedan 2 minutos y 2 preguntas. La primera, el fin del Estado unitario. Hemos visto expresiones de constituyentes como un Chile Estado regional o un Chile Estado federal, pero parece que aquí habría menos acuerdo entre los constituyentes, ¿o me equivoco? Sí, habría menos acuerdo. Nosotros cargamos con un gran peso la historia de las reformas borbónicas que se dieron lugar durante la colonia y cuyas autoridades incluso se mantuvieron inalteradas durante nuestra independencia hasta el día de hoy. Basta recordar que la figura del intendente, que recientemente fue eliminada de nuestra legislación, proviene desde ahí. Sin embargo, no existe un consenso suficiente como para eliminar o más bien para pasar de un Estado unitario descentralizado a un Estado regional, por ejemplo. Sin embargo, creo que la exigencia de mayores autonomías de los territorios, no solamente de los movimientos sociales, sino también de los pueblos originarios, como también de las autoridades locales, nos va a llevar definitivamente hacia una organización de corte mucho más regionalista que la que hemos tenido hasta el día de hoy, avanzando hacia un Estado regional. Y por último, abogado, 1/3 de los constituyentes electos pide terminar con el derecho de propiedad sobre las aguas otorgado a particulares. La mayoría de la convención consagraría entonces en la Carta Magna que el agua es un bien nacional de uso público. Y la pregunta es, ¿qué cambiaría en lo práctico? Actualmente, según entiendo, los códigos civil y el de aguas reconocen ya que el agua es un recurso nacional de uso público, pero no evita la explotación privada, como hemos visto, por ejemplo, en casos tan aberrantes como la provincia de Petorca y otros lugares en Chile. Sí, no solo la provincia de Petorca, sino también todo el norte de Chile, cómo se ha utilizado el agua para beneficio, por ejemplo, de las compañías mineras en detrimento de las personas. Eso va a ser el cambio fundamental. Cuando en Chile se establezca un nuevo régimen de propiedad respecto del agua como un bien nacional de uso público, pero, por ejemplo, estableciendo una preferencia para el consumo humano, evidentemente la forma en cómo se va a utilizar el agua, de cómo se va a explotar el agua, va a cambiar. En Chile actualmente existe un régimen absolutamente privado. Usted registra sus derechos de agua en un sistema registral en Chile que lamentablemente ha llevado no solamente a una mala utilización, sino lisa y llanamente a secar provincias enteras de Chile. Y esa situación yo creo que va a traer grandes cambios. Acá hay una gran tensión. Han existido incluso cartas de ministros de Estado, la ministra de Agricultura señalando de que no nos olvidemos, ¿no es cierto?, que son los campesinos quienes utilizan el agua, quienes son dueños de esos derechos de agua, los grandes latifundistas, quienes nos otorgan los alimentos. Entonces va a ser una discusión bastante pesada, pero que sin embargo estoy seguro de que el régimen actual va a darse por terminado y van a tener que convivir las industrias, tanto agropecuarias como también de la minería, a una nueva regulación con un enfoque de satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos. Abogado Gabriel Osorio, especialista en Derecho Constitucional, ex integrante de la Mesa Técnica. Muchas gracias desde Santiago de Chile. Gracias a usted, Jenny, que estén todos muy bien.